Bueno, empezamos ya. Sí. Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Comparecen hoy conmigo el consejero de Salud, mi compañero Villegas, para actualizar toda la información sobre la evolución de la COVID en nuestra comunidad, y el consejero de Fomento de Infraestructuras, que va a informarles sobre la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para familias que han visto reducidos sus ingresos por los efectos laborales y socioeconómicos provocados por la pandemia. Muchas gracias a los dos por acompañarme. Antes de ceder la palabra al consejero de Salud, quiero comentarles que el Gobierno regional celebra que el Gobierno de España se haya visto obligado a rectificar y finalmente vaya a rebajar del 21 al 4% el IVA de las mascarillas y otros productos de protección sanitaria frente a la pandemia. Esa rectificación ha sido posible únicamente gracias a la presión desde la oposición y demuestra que era absolutamente falso que la Comisión Europea ni ningún otro organismo impidiera esa bajada del IVA de las mascarillas, que estaba en el tipo más alto posible. De hecho, hace ya 6 meses que podía haber acometido esa rebaja, como muchos otros países de la Unión Europea, en los que el IVA de las mascarillas incluso se ha eliminado, como por ejemplo en Italia. Con este sobrecoste de las mascarillas, un producto de primera necesidad, el Gobierno de España nos ha sacado de los bolsillos casi 800 millones de euros a todos los españoles, sin distinción de nivel de renta, en medio de una crisis sanitaria, pero también social y económica, la más grave de la historia de nuestra democracia. Esperamos que el Gobierno siga rectificando y borre definitivamente de sus planes la subida de impuestos al diésel y el IVA a algunos productos, como por ejemplo los zumos naturales de frutas. En esta línea, el Gobierno regional sigue reclamando además la bajada del IVA al 4% para el sector de la hostelería y el turismo, para aliviar los efectos de la crisis, así como ayudas especiales para los autónomos y que no tengan que seguir pagando impuestos mientras no puedan trabajar. Por otra parte, también estamos satisfechos con que por fin se vaya a exigir las pruebas PCR o de antígenos en los aeropuertos a todos los viajeros que entren en España procedentes de zonas de alto riesgo. Hace meses que lo venimos exigiendo y seguro que si esa medida se hubiera tomado con anterioridad, hubiera contribuido a contener la extensión de la pandemia en nuestro país. Cedo ya la palabra al consejero de Salud para que nos pueda trasladar la información actualizada sobre la incidencia de la crisis sanitaria en nuestra región. Cuando quieras. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Como saben, esta semana se ha hecho público el resultado alentador de la vacuna contra la COVID y es un auténtico rayo de esperanza, pero que no nos puede llevar a la relajación, sino que todo lo contrario, es momento para resistir y ahora más que nunca. Ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad se nos informó del desarrollo y la estrategia establecida en la vacunación para la COVID-19. Esta vacuna supone sin duda una pequeña luz al final del túnel, pero mientras llega tenemos que seguir actuando con la máxima prudencia y cumpliendo todas las medidas que hemos establecido. El Gobierno regional, dentro del plan de contingencia y acopio de material, ha gestionado el aprovisionamiento de 2 millones de jeringuillas y seguimos haciendo acopio de todo el material necesario de cara a estar preparados para cuando llegue el momento. Este virus, como os ha comentado muchas veces, no entiende de fronteras ni territorios. Si las medidas aisladas o referidas solo a una parte del territorio no tienen ningún efecto si no se controlan los accesos externos. De ahí que sea tan importante esta decisión que ha comentado la consejera de la exigencia de que las personas que vienen de un país con alta incidencia, 150 por cada 100.000 habitantes, se les exija una PCR a la llegada al país. De nada sirve nuestro esfuerzo si no somos capaces de controlar la entrada, como digo, en masa de personas procedentes de estas zonas calientes y presumiblemente portadoras de este enemigo contra el que luchamos. Somos conscientes de que estamos en un momento complejo por la conocida ya como fatiga pandémica, pero confiamos que las medidas adoptadas tengan el efecto esperado y podamos disminuir la tensión actual del sistema sanitario y sociosanitario. Mañana se cumplen 2 semanas de la restricción de movilidad para la comunidad autónoma y para todos los municipios de la región, y en el Comité de Seguimiento COVID haremos la valoración de los primeros resultados de esta medida junto con el resto de restricciones establecidas en nuestra región. Como ya hemos dicho, el objetivo es frenar la curva de contagio y para ello debemos persistir en aquellas medidas técnicas y sanitarias que nos han demostrado que han resultado eficaces allá donde se han implementado. La situación actual de la región de Murcia
Según la información que proporciona el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, ayer a las 23:59 horas, era la siguiente. El número de casos activos por pruebas PCR y antígenos era de 12.553 personas contagiadas, 632 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 102 se hallan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. 808 nuevos casos, 238 pertenecientes a Murcia, 61 a Cartagena, 60 a Totana, 48 a Yecla, 38 a Lorca y Torre Pacheco, 35 a Alcantarilla, Caravaca 31, 23 a San Javier, 24 a Lama de Murcia y 23 a San Javier, y el resto repartidos entre el resto de municipios de la región. Por su parte, el número de pruebas PCR antígenos realizadas asciende a 432.647 en toda la pandemia. Ayer se realizaron más de 6.200 pruebas. Y como siempre, el dato más difícil de dar, el número de personas que nos han dejado y que ayer se cifraba en 9 personas más fallecidas en nuestra región, varones todos ellos de edades entre 94 y 65 años. A día de hoy, 447 familias rotas por el dolor de tener que despedirse de un ser querido en unas circunstancias tan tristes. Esta cifra es inasumible para cualquier sociedad y es una llamada constante a nuestras conciencias que algo estamos haciendo mal y hemos de ser conscientes de que la salud es cosa de todos. Se percibe ya una ralentización del ascenso de la curva, pero aún nos queda mucho camino que andar. Reducir tu vida social a lo imprescindible, limitar las salidas a lo esencial, sobre todo si perteneces a un sector vulnerable, el uso de la mascarilla, obligatorio en todo caso, y la ventilación de espacios son reglas de oro que todos debemos de seguir. Solo así colaboraremos en la salida de esta pandemia que tantas cosas nos está robando. Consejera. Compañero, antes de dar paso al consejero de Fomento para hablarles de la nueva convocatoria de ayudas para alquiler de la vivienda, les voy a informar brevemente sobre algunos de los asuntos más relevantes aprobados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo Plan General de Inspección de Servicios 2020-2023, que tiene como objetivo modernizar y acercar la Administración al ciudadano para potenciar su función como una institución pública sólida y eficaz, capaz de responder, entre otros desafíos, a las necesidades derivadas de la pandemia por la COVID. El plan, que se estructura en 11 áreas de inspección, promueve la transformación digital de la Administración regional, la simplificación de los procedimientos administrativos y la introducción de la inteligencia artificial en la articulación y ejecución de las políticas públicas. También son objetivos prioritarios introducir en los procesos soluciones técnicas como la automatización que agilicen la tramitación, así como también la creación de un laboratorio de innovación para la reducción de las cargas administrativas al tejido empresarial. Por otra parte, en otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta de la Consejería de Educación y Cultura a la concesión de una subvención de casi 12.000 euros a la Fundación del Paso Azul de Lorca para la restauración del órgano histórico ubicado en el coro de la iglesia de San Francisco. Este inmueble figura en el Plan Director para la recuperación del patrimonio cultural de Lorca, que tiene como objetivo la recuperación del patrimonio histórico devastado por el terremoto de Lorca el 11 de mayo del 2011. Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, una subvención de 8.000 euros a la Fundación del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia para contribuir a los gastos que conlleva la realización en este centro de prácticas clínicas por parte de más de 400 estudiantes del grado de veterinaria. La Consejería, que es miembro del patronato de la Fundación del Hospital Clínico Veterinario, ha incrementado este año la subvención en 2.000 euros para adquirir el equipamiento con el que garantizar las medidas de seguridad e higiene frente a la COVID. Ya cedo sin más la palabra a mi compañero el consejero de Fomento. Cuando quieras. Muchísimas gracias, consejera. Les anuncio que mañana viernes publicamos la nueva convocatoria de ayudas de alquiler COVID. Esta es una ayuda que se enmarca dentro del Plan Reactiva 2020 y que tiene como objetivo fundamentalmente garantizar que todas y cada una de las familias de la región de Murcia puedan conservar su hogar incluso en estos tiempos de crisis causada por el coronavirus.
Es una ayuda que tiene un importe máximo por familia de 3.000 euros, que se extiende en un plazo de 6 meses con una cuantía de hasta 500 euros al mes para ayudar a todas estas familias a afrontar los gastos de su alquiler. Los potenciales beneficiarios de esta ayuda son todas aquellas personas cuya situación económica se haya visto afectada de alguna manera por la crisis del coronavirus. Se incluyen en ello todos aquellos que se hayan visto incluidos en un ERTE, todos aquellos que hayan podido perder su trabajo, todos aquellos autónomos que hayan visto reducida significativamente su actividad o, en definitiva, cualquier persona o familia que haya visto afectada su situación económica por el coronavirus. Por tanto, es una ayuda que es de muy amplio espectro y puede llegar a muchas capas sociales. Esta ayuda se realiza en colaboración con el Estado, enmarcado dentro del Plan de Vivienda, y tiene un presupuesto de 3,1 millones de euros esta convocatoria concreta. Decimos que es una nueva convocatoria de ayudas al alquiler porque ya se realizó una convocatoria en abril de este año que está dotada con 16 millones de euros y que quiero aprovechar esta ocasión para hacer un balance de cómo ha resultado. Se han recibido un total de 1.393 solicitudes y gracias a una tramitación telemática recomendada por las autoridades sanitarias, las solicitudes se han realizado de forma completamente telemática. Ya están en proceso de pago más de 250 familias, 250 ayudas. Están en tramitación en subsanación de reparos otras 269 y el resto se están tramitando. De esta manera hemos conseguido, gracias a la digitalización, ser muy ágiles en el pago de estas ayudas y que lleguen cuanto antes a las familias. Por tanto, esta nueva convocatoria se realiza con el mismo procedimiento. Es 100% telemático porque es la forma que tenemos de garantizar que llegue de la forma más efectiva y más rápida posible a todas las familias. El objetivo, como digo, es tratar de conseguir que esta crisis del coronavirus no suceda como en la crisis anterior, y es que muchas familias se vieron expulsadas de sus hogares a causa de las dificultades económicas y el objetivo fundamental del Gobierno de Fernando López Miras es impedir que eso vuelva a suceder. Por tanto, como digo, colaboramos con el Estado con estas ayudas al alquiler que se suman a otras distintas iniciativas que estamos teniendo para garantizar un hogar a todos los estratos sociales y que tienen como objetivo, ya digo, conseguir que todas y cada una de las familias de la región de Murcia puedan permanecer en su hogar. Muchas gracias. Sí, bueno, pues si tenéis alguna pregunta que nos queréis hacer a los tres. Buenos días a todos. Vamos a dar en primer lugar paso a las preguntas de los profesionales de comunicación que se encuentran conectados por videollamada. En primer lugar tiene la palabra Virginia Vadillo del diario El País. Hola, buenos días a los tres. Quería preguntar sobre este último tema de las ayudas al alquiler al consejero Díez de Revenga. Por un lado, no me ha quedado muy claro si los fondos que se van a destinar son fondos estatales o son propios de la comunidad autónoma, si me lo puede aclarar. Y también si tienen calculado aproximadamente a cuántas personas van a poder acogerse a estas ayudas o cuántas personas calculan que las solicitarán. Y, por otra parte, al consejero de Salud ha comentado en su intervención que se cumplen 14 días desde que comenzaron estas medidas de confinamiento y, aunque lo vayan a tratar más tarde en la reunión COVID, si nos puede ya adelantar si han visto que esto está siendo eficaz y bueno, qué valoración hacen de estas medidas que se pusieron en marcha. Muchas gracias. Empiezo yo. Muchísimas gracias, Virginia. Efectivamente, cuando digo que estas ayudas de alquiler COVID se realizan en colaboración con el Estado es porque esto está enmarcado dentro del plan de vivienda que está cofinanciado por ambas administraciones. A mí no me gusta distinguir entre dinero de una administración u otra porque en realidad el dinero procede de los impuestos de todos los españoles y al final da un poco igual cuál es la administración que los destina. Lo que sí que es cierto es que los que hemos gestionado esta ayuda somos la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y hemos puesto toda la carne en el asador en esta línea de ayudas concretas, dotada, en principio, como digo, con 16 millones de euros, porque entendemos que es una ayuda de amplio espectro que tiene que llegar a todas las clases medias, a todos aquellos que hayan podido ver afectada su economía. Hemos calculado que pueden ser potenciales beneficiarios de esta ayuda en torno a 5.000 familias. Como digo, en la primera convocatoria, que acabó el 30 de septiembre, fueron beneficiarios 1.393. Esperamos que en esta segunda convocatoria lo soliciten mucho más. Y prueba de ello es que esta segunda convocatoria se abre
este sábado se abre el proceso el plazo para solicitarlo y no se cerrará hasta el 31 de diciembre de 2021. Como estamos contemplando que esta crisis puede prolongarse durante bastante tiempo. Y además, y esto es importante reseñarlo, los solicitantes que soliciten ahora la ayuda pueden incluir las cuotas de alquiler de meses pasados. Es decir, que si en la primera convocatoria no acudieron porque no lo subieron o por lo que fuera, ahora mismo ya pueden pedir esas mensualidades de alquiler de meses pasados, desde el mes de marzo que empezó la pandemia. Por tanto, el objetivo, como digo, es intentar abarcar el mayor espectro posible, que llegue al mayor número posible de familias. Hemos concentrado muchos fondos en esta ayuda porque el objetivo, como digo, es que todos y cada una de las familias de la región de Murcia pues puedan conservar su hogar gracias a esto. Bueno, respecto a la influencia que tiene el impacto de las medidas que estamos poniendo en marcha, la verdad es que es difícil separar el impacto que tiene cada una de las medidas que se ponen en marcha, porque hay muchas variables que están actuando y no sabemos qué tanto ha hecho el tema del confinamiento municipal o regional, qué tanto ha hecho el toque de queda o qué tanto está haciendo ahora mismo el cierre temporal de la hostelería. Pero sí le digo que en las últimas 4 semanas se está aplanando la curva de contagios. Ahora mismo estamos prácticamente en una fase de meseta e incluso en los últimos 24 o 48 horas estamos viendo una ligera disminución en la incidencia en los casos detectados con respecto a la semana anterior. Yo espero que a final de la semana ya se consolide este aplanamiento de la curva y la semana que viene ya podamos ver un descenso en la incidencia de la región. Gracias, Virginia. Es el turno ahora de David Gómez, del diario La Verdad. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es para la consejera portavoz. Si ha podido tratar en la reunión del Consejo sobre el desacuerdo que hubo ayer entre los dos partidos que forman el Gobierno sobre la subida salarial a los funcionarios. Y también preguntar por qué su partido no propone lo mismo a nivel nacional o en otras comunidades autónomas como Andalucía. También quería preguntar por las aulas de conciliación, que finalmente sabemos que no se van a poner en marcha, si hay algún plan para evitar que se pierdan esos 5 millones de euros. Y tercero es sobre la negativa de Partido Popular, Ciudadanos y Vox a crear una comisión de investigación en la Asamblea. ¿Por qué, por ejemplo, con un tema sobre las pateras, si se admite la comisión de investigación y no sobre la gestión en residencias, ¿no? que es algo que también afecta a mucha gente? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Sí, efectivamente, lo hemos tratado en este tema en el seno del Consejo de Gobierno, puesto que es un tema político que afecta enormemente. Bueno, a mí me gustaría destacar que somos un Gobierno en coalición, que somos un Gobierno que está formado por 2 partidos. Las discrepancias entre 2 partidos políticos son normales. El partido al que yo pertenezco siempre va a apostar por el diálogo para alcanzar acuerdos y consensos siempre en defensa del interés general. Y en cuanto a por qué no se ha aplicado con carácter general en cada comunidad autónoma, bueno, pues como saben, el borrador de presupuestos generales del Estado incorpora esa subida con carácter general del 0,9% a los empleados públicos, pero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra Montero dio libertad a las comunidades autónomas para aplicarlo o no aplicarlo y en el porcentaje en el que cada una se la debía aplicar. Creemos que cada comunidad autónoma tiene su particular situación desde el punto de vista económico y financiero. La comunidad autónoma de la región de Murcia es por todos conocido por la situación de infrafinanciación y la deuda y el déficit que tenemos y, por tanto, ante esta situación de infrafinanciación, lógicamente, pues tenemos que aplicarlo en cada comunidad autónoma, puesto que nuestra situación pues no es la misma que, por ejemplo, la que puedan tener la Comunidad de Madrid o Andalucía, ¿no? Y en ese sentido, pues la decisión ha sido aplicable a esta comunidad. ¿Había alguna otra? ¿Me ibas a preguntar la siguiente a mí también? Sí, pues que pueda responder. Las aulas de conciliación, los 5 millones estos que se pueden perder, que se va a hacer, digamos, para evitar su pérdida. Sí. Y la negativa a crear una comisión de investigación sobre la gestión en residencias. Sí, respecto a las aulas de conciliación, las consejerías de Educación y de Política Social han constatado que no ha existido demanda
para este tipo de aulas, y entonces se han puesto en contacto con la Federación de Municipios para tratar las necesidades de las prioridades de cada uno de los municipios, y hay un compromiso de que esta partida presupuestaria se va a ejecutar para aquellas prioridades que tengan los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios. Y respecto al posicionamiento como partidos, bueno, pues es una cuestión de la Asamblea. Cada partido político, lógicamente, pues ayer expuso cuáles fueron sus razones y sus motivaciones respecto a este tema, y me va a permitir que, como estamos en el seno del Consejo de Gobierno, pues y ya los partidos políticos hicieron su valoración respecto a este tema, pues como usted sabe, pues cada uno, nosotros ya ayer expusimos la motivación por la que votábamos en contra de esta comisión de investigación. Vale, gracias, David. Ahora es el turno de Marienca Fernández, de 7 Televisión, Región de Murcia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es para el consejero Villegas. Hablando de ese anuncio del Gobierno de España de hacer PCRs a aquellos que vengan a nuestro país, no sé si tienen datos desde el Gobierno regional de cuántos casos hay importados de COVID a la región de Murcia, y también la tasa de positividad, que por el momento, ¿cuál es? Gracias. Bueno, no tenemos datos realmente importados. La verdad es que cuando el Ministerio dice que hay muy poquitos casos importados, el tema no es que hayan pocos casos, sino lo que origina cuando viene un caso importado en cascada, ¿no? Les recuerdo que el primer caso que tuvimos aquí, que fue un caso efectivamente importado, tardamos prácticamente un mes en llegar a todo lo que había originado ese caso. Y todo empieza así. El problema es que Murcia, España, estaba en una situación, después de la primera oleada, que si hubiéramos en ese momento puesto encima de la mesa una serie de medidas restrictivas para que la gente no viniera, probablemente hubiéramos retardado más esta segunda oleada pandémica. No digo que no hubiera venido, pero hubiera venido sin duda más lentamente. Y eso es lo que pedíamos, ¿no? Entonces, ya no es tanto el volumen, sino el que una vez que bajemos la incidencia, espero, en todas las regiones, hay que poner medidas para que sitios calientes nos puedan venir de nuevo y originen oleadas de cascada. No es tanto, como digo, el número, sino lo que origina cuando viene un caso nuevo, ¿no? Vale, gracias, compañeros. Vamos a pasar ahora al resto de preguntas que han hecho llegar el resto de medios por otra vía. Pregunta para el consejero de Salud de la Agencia EFE. ¿Han hecho ya el cálculo de los pensionistas y funcionarios sanitarios que recibirán la vacuna a finales de año o a principios de 2021? La vacuna COVID, entiendo. En principio no está establecido el cálculo. Yo creo que todavía no están hechos los protocolos, ni tampoco se ha visto a nivel nacional cómo se va a hacer. Me refiero que eso tiene que hacerse, me refiero para todas las comunidades exactamente igual, con los grupos poblacionales que se definan por el Ministerio, y actuaremos en consecuencia. Lo que sí hablamos ayer en el Consejo Interterritorial es que todo se va a hacer al mismo tiempo, que se va a distribuir la vacuna al mismo tiempo y que lo haremos todos de la misma manera, pero todavía no se ha estipulado cómo se va a hacer ese reparto ni cómo se va a hacer la distribución de forma tan pormenorizada, ¿no? También pregunta si han iniciado ya los trabajos logísticos para efectuar la vacunación tal y como se ha visto que debe realizarse a extremadamente baja temperatura y en 2 dosis. Ayer creen que ya han tratado este asunto con el Gobierno central. Sí, la logística sí. Lo que sí se ha hecho es estar preparado desde el punto de vista de material, porque esta vacuna no viene precargada, no es como la vacuna de la gripe que viene ya con su jeringuilla y su aguja. Hay que tener la jeringuilla y la aguja preparada, con lo cual sí hemos hecho acopio de ese material necesario, y también tenemos la red de distribución que probablemente sea muy parecida a la que utilizamos para la gripe, para la que utilizamos para poner la COVID. Entonces, esa logística sí está hecha. Incluso tenemos trabajado con el IMIB y con toda nuestra red para ver toda la capacidad que tenemos para guardar ese material, porque tiene que estar a una temperatura, efectivamente, esta primera vacuna por debajo de los 80 grados centígrados, ¿no? Desde la Agencia EFE también preguntan si tienen pensado incorporar más rastreadores del Ejército. En principio no, o sea, le pedimos al Ejército en principio 80, luego fueron 100 porque le pedimos que se incrementaran, pero yo creo que con los que se incorporaron la semana pasada y con la previsión que tenemos de incorporación en la próxima quincena también en Salud Pública, completaremos ya los suficientes rastreadores en la región.
por encima de lo que marca la OMS. Vamos a tener probablemente más rastreadores que los que marca la Organización Mundial para la Salud. Sí, y sin contar, por supuesto, los que tenemos a nivel municipal, que también tenemos ahí, en base a los ayuntamientos que nos han apoyado mucho ahí, ¿no? Desde 7 Televisión preguntan cuál es esa tasa de positividad. ¿Perdón? ¿Cuál es esa tasa de positividad? ¿La tasa de positividad a qué te refieres? Sí, bueno, la pregunta que ha hecho nuestra compañera Marienca Fernández, que finalmente ha dicho que no ha dado el dato de la tasa de positividad que hay del virus, sí. A la tasa de positividad te refieres del número de positivos que hay con respecto al número de pruebas que hacemos. O sea, la de ayer, por ejemplo, claro, el porcentaje. Ayer se hicieron 6.000 pruebas, han hecho 800 casos, estamos ya por debajo del 15%, en torno al 13%. Eso es, gracias. Pregunta para la portavoz de Televisión Española. Preguntan hasta qué punto cree que las relaciones de Ciudadanos en el seno del Ejecutivo Regional con el Partido Popular se pueden ver erosionadas como consecuencia de su negativa al incremento de sueldo para los funcionarios autonómicos. Bueno, ya lo he respondido anteriormente. Vamos a ver, nosotros somos, ya lo he dicho, somos un gobierno en coalición, somos 2 partidos. Es lógico que surjan las discrepancias entre 2 partidos políticos y, bueno, seguiremos trabajando por el diálogo, por el consenso, ambos partidos, para sacar adelante estos presupuestos que son tan necesarios para nuestros ciudadanos en el momento tan difícil que estamos viviendo. Pregunta también para la portavoz de Onda Cero. Sabe que aunque se oponga, el Gobierno regional del que forma parte debe subir el 0,9% del salario a los funcionarios al tratarse de legislación básica estatal. Preguntan también si puede decirnos por qué habría que subir el sueldo al personal sanitario, aunque no todo está dedicado a coronavirus, y no al personal docente, que también está sometido a mucha presión. Vamos a ver, también lo he dicho anteriormente, el borrador de presupuestos generales del Estado incluye esa subida con carácter general de los empleados públicos del sueldo en un 0,9% y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la ministra Montoro dio libertad para aplicar ese porcentaje o no aplicarlo en cada una de las comunidades autónomas. Y respecto al sector, al colectivo dentro de los empleados públicos, creemos que dada la situación de endeudamiento y de nivel de deuda y de déficit de la comunidad autónoma, creemos que en esta situación tenemos que priorizar, por supuesto, todos los empleados públicos y todos los ciudadanos en general de la región de Murcia están padeciendo las consecuencias sanitarias y económicas de esta crisis. Pero debemos ser responsables y tenemos que priorizar aquellos colectivos que tienen un nivel de exposición más alto. Y en este caso, según el propio criterio que ha marcado el Banco de España, el gobernador del Banco de España, nos hemos decantado por un colectivo que está sufriendo de forma directa las consecuencias de esta crisis. Pregunta también para la portavoz del Gobierno de Onda Cero sobre la subvención directa de 20.000 euros a la CROEN para hacer una web mediante la que informar sobre la ley del Mar Menor. La intersindical de la Comunidad Autónoma ha pedido hoy la retirada inmediata de esa subvención y que sea personal de la propia comunidad quien asuma ese trabajo. ¿Qué opina de esto y no dispone la Consejería de personal para hacer una web? Bueno, según nos ha transmitido esta misma mañana la Consejería de Agricultura y Agua, no se trata de 20.000 euros destinados a una web, sino que hablamos de una cantidad, de una subvención destinada a tareas de divulgación ambiental, de formación para todo el tejido empresarial vinculado a CROEM, en este caso, y es fundamental para acercar el conocimiento de la ley y garantizar la difusión de medidas para implementarla precisamente pues, en esas condiciones. También preguntan, aunque ya ha hecho alusión, ahora que la vicepresidenta Franco ha anunciado que no habrá aula de conciliación, ¿van a recuperar la presencialidad total en las aulas, como demandan familias y AMPAs? Bueno, la presencialidad la determinará o la establecerá esa comisión mixta que está formada por la Consejería de Salud y por la Consejería de Educación y, por supuesto, pues siempre se va a basar en criterios estrictamente sanitarios y técnicos. Cuando así lo recomienden las autoridades sanitarias, se llevará a cabo. Pregunta para el consejero de Salud de Diario La Opinión. ¿Ha constatado Salud en los últimos días un aumento de solicitudes de pruebas PCR? Y si de ser así, ¿se podrían atribuir a parte de la sociedad que salió el pasado viernes a despedir los bares?
Bueno, el número de PCR varía sustancialmente de día. No me atrevería a decir eso y la verdad es que ahora me parece muy prematuro decir que en base a lo que pasó el viernes podía haber alguna cosa. Sí tenemos claro que cuando hay interacción social sin protección hay una situación de riesgo y se produce más contagios. Eso lo hemos visto en las fiestas, lo hemos visto en los puentes y por eso insistimos mucho en que todas las situaciones de riesgo, que es estar con una persona no conviviente sin mascarilla, supone un riesgo. Preguntan además, ¿cuándo estima la Consejería que se pueda poner en marcha el nuevo protocolo por el que se realizarán los test de antígenos a todos los familiares y contactos estrechos que convivan con un caso positivo? Estamos trabajando ya con todos los centros de salud. Yo creo que a partir de la semana que viene ya podrá estar en marcha. Nos va a dar muchísima rapidez porque los contactos estrechos y los familiares en un momento determinado ya sabemos que son caso, porque los que sean positivos ya serán caso y podremos también trabajar sobre esos contactos para ir abordando la pandemia lo antes posible. Entonces, lo que nos da rapidez. Eso no quita para que la persona que se le haga un test de antígenos ahora se quite de la cuarentena, que es lo más peligroso de esto. O sea, vamos a hacer test rápido para intentar detectar cuanto antes un caso y buscar esos contactos. Pero esa persona que es un contacto estrecho tiene que seguir la cuarentena hasta que le hagamos la PCR al final o le den de alta, ¿no? Una pregunta más del diario La Opinión. En la reunión del Consejo Interterritorial celebrado ayer se planteó qué posibles criterios se van a seguir para el reparto por comunidades de vacunas contra la COVID. De forma pormenorizada no se vio, pero sí se está trabajando la ponencia de vacunas en eso. Lógicamente se va a atender a la población más vulnerable, pero se está trabajando en la línea de ponencia de vacunas y no se habló expresamente de ello en el Consejo Interterritorial de ayer. Pregunta también para el consejero de Salud de Onda Regional. ¿Qué medidas ha tomado la Consejería de Salud tras recibir el informe en el que se denuncia la situación de desasistencia en los geriátricos de la región de Murcia? Bueno, desasistencia no la hay. Yo creo que estamos sometidos a una pandemia, está afectando sobre todo a la población mayor y es una situación ahí muy vulnerable. Yo creo que se está trabajando bien, hay que respetar el trabajo que se está haciendo. Yo creo que se está trabajando de manera muy coordinada desde el principio y yo ahora mismo no me atrevería a decir que hay desasistencia ni que hay ningún problema ahora mismo en las residencias, sufriendo lo que están sufriendo nuestras residencias y la residencia de toda España, que es una situación de una pandemia mundial, ¿no? Pregunta para la portavoz de Onda Regional. ¿Cuándo van a habilitar las ayudas municipales a la conciliación con las que se pretende sustituir el proyecto de aulas canguro? ¿Hay riesgo de perder esa partida presupuestaria con cargo a los fondos COVID del Estado si estas ayudas no se implementan antes del 31 de diciembre? Sí, bueno, ya he respondido a esa cuestión. Están trabajando conjuntamente con la Federación de Municipios para ver cuáles son las prioridades de los ayuntamientos y en cuanto nos los trasladen se pondrán en funcionamiento esas ayudas. También ha hecho alusión a esta pregunta, pero insisten, los dos partidos de la coalición de gobierno mantienen posturas distintas sobre la subida de las retribuciones a funcionarios de cara a 2021. Los sindicatos aseguran que su propuesta de congelar el salario de los funcionarios, salvo los sanitarios, choca con la legalidad. ¿Se va a replantear lo que anunció ayer? No, vamos a ver, lo repito, se nos da libertad desde el Ministerio, según la ministra Montoro, según transmitió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el subir o no subir esa cantidad, y de lo que se trataría es de congelar con carácter general los sueldos, no solo de los empleados públicos, sino también de los altos cargos, de los diputados, absolutamente faltaría más, de todos, dada la situación actual que estamos viviendo. Y de lo que se trata es de compensar mediante una gratificación o de ver la fórmula para que los sanitarios pues puedan tener esa pequeña compensación económica. Es únicamente de lo que hemos hablado por parte de nuestro partido. Pregunta para el consejero de Fomento de Onda Regional de Murcia. ¿Qué razón lleva a no recuperar el 100% del servicio de autobuses interurbano en la ciudad de Murcia? Los 3 sindicatos convocantes de la huelga indefinida solicitan una reunión con usted. ¿Les va a recibir? Bien, yo creo que no hace falta recordar que estamos en medio de una pandemia mundial, que las circunstancias son absolutamente excepcionales y que además las medidas que se están implantando para combatir la extensión de esta pandemia pues son fundamentalmente evitar la agrupación de personas y evitar también, sobre todo, la movilidad. La movilidad entre municipios en el transporte interurbano está con carácter general prohibida o por lo menos muy restringida. En ese sentido, esto además es así, no solo aquí en la región de Murcia, sino en toda España y en todo el mundo. Por tanto, andar restableciendo todos los servicios de transporte cuando van a ir fundamentalmente vacíos, las caídas de tráfico que hay en todos los medios de transporte colectivo de todo el mundo son caídas muy significativas,
desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido. Pregunta para el consejero de Salud de Telecinco. ¿Está permitido que siga funcionando el servicio de cafetería en algunos sitios públicos actualmente? ¿Considera al menos poco ejemplares las imágenes difundidas? Yo creo que se hizo una corrección de la orden al día siguiente para evitar esto, ¿no? En principio no está contemplado que estén abiertas las cafeterías en ningún sitio. Tenemos una última cuestión de un compañero que sigue conectado por videollamada. David Gómez, del diario La Verdad. Sí, para la consejera portavoz, no ha reconocido antes que se ha tratado esta cuestión de los sueldos de los funcionarios en Consejo de Gobierno y quería saber si la Consejería de Hacienda va a repensar la decisión de la subida del 0,9 para el personal de funcionarios. Gracias. No se ha manifestado en ningún sentido. Vamos a iniciar ese diálogo para sacar adelante los presupuestos y para que se aprueben en el seno del Consejo de Gobierno. Y nada, vamos a continuar con el trámite y no puedo decirle nada al respecto porque no se han pronunciado en ningún sentido. Bueno, pues todas estas han sido las preguntas propuestas para el día de hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias.